Muy buenas tardes. Para la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, es un privilegio poder, en esta época de dificultades en el orden sanitario, poder establecer un canal de comunicación, en este caso virtual, para hacer un diálogo en el que el ente de control buscará presentar algunas ideas respecto a la contratación estatal en la época del coronavirus, es decir, en este caso de la emergencia sanitaria, emergencia social, económica y ecológica decretada por el gobierno nacional. Seguidamente me permitiré dar un saludo especial a el señor diputado Luis Alberto Otero Landines, a los miembros de la S Regional Norte, a el secretario de despacho del municipio de Los Patios, a la doctora Dilma Corredor del área metropolitana, al doctor Ricardo Suárez, a los representantes de las diferentes entidades públicas que están participando en el presente encuentro, a todos los funcionarios del orden municipal del departamento, incluido el municipio de Cúcuta, al área metropolitana de Cúcuta y a la comunidad en general. La Contraloría tiene una función específica y es la guarda y control de los recursos que de diferente orden se manejan en el Departamento Norte de Santander por intermedio de más de 90 entidades públicas que son sujetas a vigilancia de este ente de control. Adicionalmente a esta función de control, y en especial porque nuestro programa establece un componente de acompañamiento en capacitación, hemos venido desde nuestra página web produciendo una serie de informaciones y de actos administrativos que ayudan a comprender el proceso contractual en esta época. Para tal efecto, hemos programado una pequeña charla para buscar ponernos en común sobre algunos aspectos de la contratación que están ofreciendo dudas, dadas la expedición de algunos decretos de carácter legislativo que pues tienen la misma majestad de la ley, y fuera de eso, del condicionamiento de algunos pronunciamientos por parte de entidades de control y, por supuesto, lo más importante, el respeto a la normatividad y a la situación que se presenta actualmente. Sobre esos condicionamientos vamos a establecer una charla que va a tener básicamente 4 componentes. El primero de ellos, es decir, las normas que guían el proceso contractual. Seguidamente, las normas extraordinarias que se han dictado dentro del proceso actual de emergencia. Tercero, las recomendaciones que se han realizado por diferentes sujetos de control del orden nacional.
Cuarto, la urgencia manifiesta y la calamidad pública como elementos básicos para atender desde el punto de vista contractual la situación que nos acompaña actualmente. En ese orden de ideas, pues, recordemos que efectivamente, si bien se han expedido una serie de normas, la realidad es que continúa en plena vigencia la Ley 80 de 1993 y las modificaciones que corresponden a la Ley 1150, a la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1882, básicamente. Y adicionalmente, en forma general, al Decreto 1082 de 2015, que es el reglamento general o compendio de todas las normas contractuales para el manejo de los procesos. Es decir, toda la norma continúa vigente, entendiendo que es el Código Civil y el Código de Comercio la norma genérica que define los elementos jurídicos y negociales del contrato estatal, y que en su formación y en algunos elementos específicos pues es la Ley 80, sus reformas y sus reglamentos las que acompañan el proceso. Digamos que cerramos así el capítulo de normas vigentes desde el punto de vista de estatuto contractual. Obviamente continúan vigentes todas las normas del estatuto presupuestal, es decir, el decreto 111 para las entidades territoriales y el decreto 115 de 1996-2 para las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Es decir, estamos en plena vigencia del estatuto contractual y del estatuto presupuestal. Pero pasemos a un segundo punto, y es ¿qué normas acompañan el proceso actualmente? Porque hacen parte de las medidas de choque que al declarar el estado excepcional del orden constitucional, artículo 212 a 215, el presidente de la República y el Ministerio de Salud han expedido una serie de normas que quiero comentar con ustedes y que es prudente que conozcamos. La primera de ellas es la resolución 385 del 12 de marzo de 2020. Esta resolución se expidió, digamos, a principio de la emergencia, cuando el Ministerio de Salud declaró que se requería de hacer ese tipo de compras electrónicas a través de toda una serie de herramientas que ha diseñado y desarrollado el portal de la contratación pública colombiana. En ese caso podemos hablar entonces de los elementos de agregación tecnológica, tales como los acuerdos marco de precios, la compra en la tienda virtual del Estado colombiano en grandes superficies. Todos esos procedimientos se pueden hacer expeditamente a través de los canales que el Estado colombiano tiene a disposición de las entidades públicas y del público en general, y permiten, por supuesto, el desarrollo de ese tipo de contratos. Es decir, no se creó un marco obligatorio, sea prudente aclararlo, pero sí se creó una atmósfera que es necesario comprender y empezar a manejar para poder desarrollar en términos eficientes la contratación en estos momentos. Digamos, ¿cuáles son las limitaciones?
porque no quedó obligatorio el uso para todas las entidades territoriales, por ejemplo, o las entidades descentralizadas del orden departamental y municipal del norte de Santander, el uso de las herramientas electrónicas en la compra pública. No quedó en el decreto, es decir, no es una norma que vincule, que sea oponible a cada uno de los funcionarios públicos responsables de la contratación. Pero sí es cierto que a través de esta norma y de pronunciamientos posteriores que haremos referencia cuando hablemos de algunos elementos que acompañan desde el punto de vista de los órganos de control el seguimiento a la contratación estatal, cada vez se está haciendo más fuerte el cordón de la necesidad de que por la vía del respeto a los precios del mercado se canalicen las compras o por lo menos el proceso de evaluación de costo de esas compras a través de el valor que reportan esos contratos en los portales. Entendiendo, por supuesto, que en el momento en que usted compra en un portal o en una gran superficie, cuando la oferta se transa, es decir, cuando hay el acuerdo de voluntades de acuerdo al reglamento que dispone Colombia Compra, se produce un negocio. Y ese negocio hace que la gran superficie incluso se haga partícipe de los costos que nosotros llamamos de legalización del contrato. Es decir, el tema relacionado con las estampillas y demás gastos que las entidades de orden territorial incorporan a través de actos generales. Es decir, que si bien hoy en día no hay sujeción legal o reglamentaria a que se utilicen los medios electrónicos o la compra en grandes superficies, sí es necesario tener en cuenta los precios que ofrecen estas entidades para poder contratar, digamos, primero con seguridad, es decir, porque digamos que la función preventiva de los órganos de control, en especial la Contraloría General de la República, que ahora puede hacer control casi que en vivo y en directo, es decir, un control concomitante o preventivo, pues implica que el servidor público, el gestor contractual, pues necesariamente cuide los recursos y cuide su bienestar personal, es decir, no verse involucrado en noticias de prensa, en investigaciones preliminares y por supuesto siendo objeto de señalamiento de posibles problemas en el proceso de contratación. Entonces, la primera claridad es, sí, el decreto 440 establece la posibilidad de que a nivel territorial y local se contrate utilizando la herramienta virtual, es decir, la tienda virtual que maneja Colombia Compra o incluso la compra en grandes superficies, entendiendo que se incluye también los acuerdos marco de precios en los que básicamente es un contrato de adhesión, ¿no? Colombia Compra contrata con quienes le ofrecen los bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, y lo único que hace, digamos, la entidad contratante es adherirse básicamente a ese proceso, obviamente cumpliendo con los protocolos que establece el manual de Colombia Compra Eficiente para suscribir ese tipo de contratos.
Un tema adicional que establece el decreto 4 es dentro del principio de coordinación que guía la ley 489, que guía la ley 1626 sobre la ley, es decir, la ley de ordenamiento territorial, es que se buscara que la compra pública en época de COVID-19 apreciara ese principio de coordinación o complementariedad y se reunieran alcaldías y gobernaciones para adquirir obras, bienes o servicios relacionados con la pandemia en la tienda virtual. Es decir, que, por ejemplo, el Departamento Norte de Santander y el municipio de Cúcuta, que ya aplican en sus compras públicas el SECOP 2, es decir, la compra virtual, el contrato virtual, ayuden a canalizar su experiencia con otros municipios o entidades del orden descentralizado, departamental y municipal, para que accedan a la compra o la utilización de bienes y servicios por parte de la tienda virtual. Bueno, eso quedó clarísimo y entonces cabe preguntarse, en la compra de grandes superficies, ¿qué sucedió? ¿Qué se modificó? Si usted se atiene al decreto 1082 de 2015 y a su reglamento, es decir, cómo se desarrolla en ese decreto la compra en grandes superficies, había un límite para compra en grandes superficies entendido por el monto en que hasta que se podía adquirir, y era el monto establecido para cada entidad pública en relación a los rangos, en este caso para la mínima cuantía. Es decir, que hasta antes de la declaratoria de la emergencia y por supuesto de la posibilidad de expedir el decreto 440 por parte del presidente, las compras que se podían hacer en grandes superficies se referían a valores que estuvieran por debajo del monto de la mínima cuantía de cada entidad, que como ustedes saben está directamente relacionada en salarios mínimos con el presupuesto de cada entidad pública. ¿Qué se requería para el contrato en grandes superficies? Pues sencillamente casi que una mínima cuantía en la que usted hace una descripción técnica de el bien, obra o servicio que pretende contratar, establece la fuente presupuestal, es decir, obtiene la disponibilidad presupuestal, propone la forma de pago, que obviamente en estos casos la usual es el pago contra entrega, y define el plazo de entrega, el lugar de entrega, y invita a por lo menos 2 grandes superficies a que presenten las ofertas. Para eso se otorgará un plazo de un día, y en ese plazo de un día se puede presentar la oferta, y la oferta a escoger será la del menor precio ofrecido. Digamos que entonces hay la posibilidad de la compra directa o la compra a través del portal en cada caso. ¿Qué es un almacén de una gran superficie? Pues la norma, el mismo decreto de 82, dice que es aquel que vende más de 3.000 salarios mínimos trimestralmente. Estamos hablando entonces de Macro, de Éxito, de todo ese tipo de tiendas por departamentos que permiten el uso de la contratación. También el decreto 440 del 17 de abril del mes pasado, del 17 de marzo, perdón, del mes pasado,
estableció que se podía contratar sin proceso previo alguno la contratación de bienes destinados a atender la pandemia por la figura de la urgencia manifiesta. Y entonces hablemos de urgencia manifiesta. ¿Qué es la urgencia manifiesta? Ha existido desde siempre, solo que en el decreto, en la ley 80, de 1993, se estableció la figura de la urgencia manifiesta, es decir, el contrato por urgencia manifiesta. En este caso, ¿cuáles son los elementos de la urgencia manifiesta? Pues normativamente son claros. Uno, que se necesite de manera inmediata la determinación de adquirir bienes, obras o servicios que busquen solucionar con inmediatez un problema. Pero no cualquier problema, y ese es el segundo punto, es que el problema sea imprevisto, imprevisible, producto de una calamidad pública, producto de la fuerza mayor, es decir, de elementos de la naturaleza que no permiten preverse ni planear las soluciones de manera inmediata. En esos casos se puede omitir, digamos, cuando no se pueda realizar el proceso previo, es decir, la maduración del proyecto, los estudios previos y documentos previos, pues se debe utilizar la figura de la urgencia manifiesta. Ahora, obviamente la urgencia manifiesta tiene sus límites, y ha sido ampliamente debatido su alcance. Conozco, por ejemplo, pronunciamientos del mismo Consejo de Estado desde el año 96, si no estoy mal, cuando la Sala de Consulta y Servicio Civil, por allá en el año 1996, el doctor Roberto Suárez Franco resuelve un problema acaecido en un municipio del departamento de Santander, en Aratoca, y se le plantea el uso ya de la urgencia manifiesta y hace claramente un análisis de la urgencia manifiesta y determina que, leídos en su contexto todos los alcances de la norma respecto de la urgencia manifiesta, esta tiene unas características y digamos, esas características deben de atenderse. Entonces, ¿cuáles son las características que planteó en su momento el Consejo de Estado en ese pronunciamiento de la Sala de Consulta del Servicio Civil? Pues que la solución al problema que plantea el uso del contrato previa declaratoria de urgencia manifiesta es que la solución que se plantee sea inmediata y que no permita, siendo previsible la actividad del funcionario público, no le permita al funcionario público hacer uso del proceso de planeación, proyección y maduración del proyecto de contrato que se va a hacer. Y aquí cabe preguntarse, nos han llegado preguntas escritas al respecto. Una de ellas nos dice que cómo se debe y cuándo se debe declarar la urgencia manifiesta en un caso como el actual, cuando llevamos más de un mes utilizando el decreto 417. Es una pregunta
que trae un componente, digamos, de análisis amplio. Primero, la urgencia manifiesta, aclarémoslo, es totalmente genérica, no tiene ninguna limitación. Imaginémonos, por ejemplo, que en el numeral 3 en el parágrafo tercero, del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, tenemos que hace el alcance de las condiciones de la urgencia manifiesta y determina que se podrá incluso hacer un contrato no escrito. 2. Incluso sin presupuesto. 3. Incluso sin acuerdo de precios. Pero teniendo la claridad absoluta que lo que vamos a hacer es utilizar una medida de carácter inmediato para proporcionar una solución de carácter inmediato. Un ejemplo, el ministro de Salud declaró el 12 de marzo la emergencia sanitaria. El presidente declaró la emergencia económica, social, sanitaria, ecológica el 20 de marzo. Pero yo voy a contratar el 20 de abril una compra de kits de alimentos. Ha pasado un mes en el que yo tuve por lo menos la posibilidad de entender que había aislamiento social, que fuera de todo había comunidades que no estaban trabajando, que dentro de las características de las comunidades que nosotros trabajamos, especialmente en los niveles municipales, pues hay necesidades y que había que atenderlas inmediatamente. Entonces, en esos casos, pues el uso del contrato directo, no de la urgencia manifiesta, porque la declaratoria de urgencia manifiesta puede subsistir, pero el uso de ese tipo de contrato basado en la urgencia manifiesta puede tener limitaciones. Puede no explicar claramente que el uso del contrato directo no fue el que la norma en el artículo 41 y 42 de la Ley 80 determina, ni en las consideraciones que posteriormente ha hecho, por ejemplo, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Y es que catalogan como emergencia el hecho insuperable que requiere de una solución inmediata, no en días, semanas o meses, y que el uso de esa herramienta inmediata también traiga una solución inmediata. No puede ser que yo hoy 30 de marzo esté contratando la compra de máscaras, mascarillas para control del virus respecto de ese tipo de declaratoria de urgencia manifiesta, pues porque efectivamente he podido planear el hecho de saber, por lo menos, haber hecho el estudio de costos en el mercado, haber hecho en el análisis de cómo compran otras entidades públicas o de cómo se utiliza la herramienta de la urgencia manifiesta y el contrato directo en el caso de ese hecho. Es decir, que necesariamente la decisión que toma el operador contractual tiene que estar relacionada directamente con la causa, es decir, una relación de causalidad directa. Yo hoy me pregunto entonces, ¿puede utilizarse hoy la urgencia manifiesta? Sí, claro. ¿Debo declarar varias urgencias manifiestas? No, si ya la declaró y subsiste la condición, pues la urgencia manifiesta continúa. Lo que sí debo tener en cuenta es que mi decisión tiene que tener una relación
que me determine la imposibilidad de planear. Pero yo no puedo utilizar la figura de la urgencia manifiesta para plantear entonces que no puedo hacer una planeación porque voy a comprar otro kit de alimentos porque el kit anterior ya se les agotó a las personas que se están favoreciendo con esta herramienta. En ese caso, es recomendable utilizar los procesos que la Ley 80 determina para la adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización. Es decir, si el tiempo lo da, la subasta inversa, que podría considerarse, ¿por qué no?, excesivo el tiempo, pero sí por lo menos entonces utilizar la mínima cuantía que en 3 o 4 días hábiles nos permite solucionar ese tipo de inconvenientes. Ahora, si no podemos llegar a esa, si no requerimos usar esa herramienta, pues nos vamos al contrato en grandes superficies, que va hasta un valor de la menor cuantía. Es decir, que el presupuesto es amplio para contratar especialmente en entidades del orden territorial como las nuestras, que tienen unos presupuestos pequeños. Bueno, en ese orden de ideas debo concluir respecto de la urgencia manifiesta, que continúa, que es válida, que se puede utilizar, que tiene esa amplitud contractual, que es legal, válida, y que es una herramienta que se puede utilizar sin ningún temor, siempre y cuando, que recalco, haya una relación de causalidad entre el objeto, es decir, la necesidad que atiende el objeto, y que el objeto mismo corresponda a un elemento de solución inmediata. Es decir, que yo no podría contratar por urgencia manifiesta la construcción de un hospital que voy a durar 2 años, ¿sí? En ese caso, pues haré una licitación pública con todos los elementos de planeación que corresponden. Pero sí podría comprar, ¿por qué no?, si lo planteé en el tiempo, en el momento de la planeación, elementos como los que dispone en los mismos decretos presidenciales con relación a elementos que se consideran directamente hacen parte de la emergencia sanitaria COVID-19, es decir, respiradores, manómetros, balas de oxígeno, elementos de protección, etc. Es claro hasta este momento entonces que la urgencia manifiesta subsiste. La urgencia manifiesta es la herramienta expedita para buscarle soluciones inmediatas a problemas imprevisibles que no permiten a la entidad pública recurrir al proceso de planeación ni de invitaciones previas. Recordaba incluso que cuando no se hace un acuerdo del precio, se podrá negociar el precio después. Pero tengamos claridad también que no es una figura que sea usual, es decir, su uso debe ser restringido. Y el uso es tan restringido que el propio Código Disciplinario Único tiene un tipo correspondiente a el uso indebido de la urgencia manifiesta, y por supuesto el Código Penal también tiene esa tipificación cuando yo hago el uso de un proceso contractual que no corresponde a la realidad que motivó la contratación. Es decir, que la urgencia manifiesta hay que usarla cuando se necesita y para los elementos que, repito, son soluciones inmediatas a problemas imprevisibles. Ahora, la declaratoria de urgencia manifiesta prevé una serie de elementos administrativos
concomitantes. Uno, la declaratoria de la urgencia manifiesta mediante acto administrativo motivado en las razones que necesariamente determinan y justifican la necesidad de que yo haga contratos de manera inmediata sin tener la obligación de acudir a todo el procedimiento legal previo. O sea, ¿qué me motivó a declarar la urgencia manifiesta? Y los contratos que puedan realizarse por vía de esa declaratoria permitan el uso de la herramienta contractual directa. En esos casos, ese acto administrativo y los elementos que la motivan con las pruebas que correspondan deben enviarse a control de las entidades, en este caso de las contralorías. ¿Qué contralorías son las que son competentes para que se les envíen este tipo de documentación que prueba o que define la viabilidad de la urgencia manifiesta? Pues la misma Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, por allá, por un problema de los antiguos territorios nacionales, si no estoy mal, en el año 2018 hubo una urgencia manifiesta por el tema del PAE, Plan de Alimentación Escolar, en el Putumayo, y se utilizó la urgencia manifiesta para contratar ese servicio de alimentación escolar. Eso fue a estudio del Consejo de Estado, y el Consejo de Estado, el doctor Germán Bula, proyectó una decisión en la que hizo el estudio y efectivamente manifiesta que sí, cuando se da la urgencia manifiesta, que digamos es coincidente con lo que nosotros planteamos en la actualidad, y a su vez generó una claridad respecto a quién es el ente de control al que se le debe enviar la información de la declaratoria de urgencia manifiesta, los contratos y los elementos que les enviaron de base. Se utilizó en ese caso el criterio orgánico. ¿Qué es criterio orgánico? Es decir, aquí se podría analizar que si, por ejemplo, los recursos del PAE pueden venir, por ejemplo, de los recursos de regalías del nivel nacional o del Sistema General de Participación del nivel nacional, y su ejecutor ser una entidad territorial, un municipio o un departamento. Pero en estos casos ha quedado claro, por conceptos de la Contraloría General de la República y por conceptos del mismo Consejo de Estado, que en aplicación del criterio orgánico, de acuerdo al artículo 43 de la Ley 80 de 1993, es la Contraloría respectiva la que tenga competencia directa o a privación para conocer de la legalidad, o sea, de la conveniencia de la declaratoria de urgencia manifiesta y de los contratos que respaldan esa urgencia manifiesta o que fueron respaldados y contratados directamente por vía de esa urgencia manifiesta. Es así como entonces está claro que la misma jurisprudencia ha reiterado que por un lado la urgencia manifiesta es una herramienta con que cuentan las administraciones para resolver problemas inmediatos, que traigan soluciones inmediatas, que no permitan hacer los estudios, documentos y procedimientos de planeación previos a la contratación, pero que también su control debe ser expedito. Cuando se envían a control esos documentos, inmediatamente se expide, por un lado, la urgencia manifiesta y por otro, los contratos que relacionaron a esa urgencia manifiesta
como la base para pretermitir o para no cumplir con el procedimiento de planeación que establece la Ley 80 y su decreto reglamentario 1082. Entonces, con claridad absoluta, el mismo Consejo de Estado del año anterior volvió a tocar el tema de la urgencia manifiesta y volvió a definir que había la posibilidad de declararla, el tema de la inmediatez, y que el control claramente corresponde a entidades, a las contralorías correspondientes, es decir, a nivel municipal las municipales, a nivel departamental las departamentales y por supuesto a nivel nacional la Contraloría General de la República. Adicionalmente quería comentar respecto a normas que están vigentes y que han dado problemas de interpretación, especialmente de sobrecostos, es a la expedición de dos normas que efectivamente, digamos, reglamentaron el tema del IVA. Hablamos en este caso de el IVA en el decreto 438 del 19 de marzo y la aclaración que recibió después mediante decreto 1551 del 551, perdón, del 15 de abril del presente año. Es decir, a los elementos que se compren y que se encuentren dentro del inventario de bienes o equipos relacionados con la emergencia del COVID-19 no les aplica IVA. Ahora, el no les aplica IVA, es decir, entendiendo que contratos anteriores al 19 de marzo que pudieron contener IVA, habrá que estar al alcance de esa medida, porque esa medida no permite devolverlo una vez se ha causado, digamos, la DIAN no lo devuelve, pero sí podrá entregarlo o digamos, compensarse en vigencias futuras a ese tipo de tributo. Entonces, a partir del 19 de marzo y confirmado el 15 de abril, ningún elemento que tenga relación con la compra pública respecto de elementos, bienes, obras o servicios relacionados con el COVID-19 y que se encuentran en los inventarios del decreto 438 del 19 de marzo están exentos de IVA. He visto que ha habido problemas de aplicación a nivel local de este tipo de impuesto y pues será necesario que lo que no se haya facturado pues se recurra a la aplicación desde el 19 de marzo de esta figura y hasta que dure la emergencia excepcional, la declaratoria de emergencia del 417, será exento de IVA, y entonces a los contratos que se incluyó se deberá sacar si ya no se causó allá a la entidad, a la DIAN, exactamente, que es la entidad que recoge ese tipo de tributos. Es decir, reiteramos, están exentos de IVA todos los elementos que aparecen en el inventario del decreto 438 de 2019. Me referiré ahora a la posición que tiene, bueno, para comentarles, la Fiscalía, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación se reunieron y establecieron un decálogo, una serie de elementos que ellos van a controlar
y que por las noticias vemos que están como nunca eficientemente controlando a nivel nacional, incluso desplazando con autoridad legal, porque tiene la competencia, a las entidades de control disciplinario territorial o fiscal territorial. Y me refiero en este caso a la circular conjunta que expidieron el señor Contralor y el señor Procurador, si no estoy mal, el 8 de abril pasado. En esa circular, ¿qué se dijo? Pues acogió de alguna manera el decreto 440 y les dijo, le recomendó a las entidades. Cuando una entidad de control le hace a uno una recomendación mediante una circular general, pues yo, digamos, como sencillo opinador de la comunidad o del sector oficial, pues la trataría de cumplir a pie juntillas. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad de que por lo menos seamos sujetos de investigación. Y entonces, ¿qué definieron en esa circular conjunta los órganos de control? En este caso, la Contraloría y la Procuraduría. Primero, volvieron a hacer recuento de lo que habíamos dicho del 440, y es decir, la compra conjunta de las entidades territoriales en las acciones de prevención, control, mitigación y corrección de la pandemia COVID-19. También volvieron a recordar que se adoptara un programa que llamaron Transparencia por la Emergencia, y crearon una serie de cuerpos al interior de cada una de esas entidades para atender de manera privilegiada e inmediata todas las noticias o quejas que se relacionen con problemas de contratación pública en esta época de pandemia. Luego, hoy existe, digamos, un escuadrón anticorrupción que nos controla todos los movimientos que estamos haciendo a nivel contractual en Colombia. Es decir, un programa, un sistema que controla, recoge toda la información, la procesa, y una cantidad de funcionarios produciendo sobre esas, digamos, apreciaciones objetivas del programa, recogiendo y subjetivamente determinando cuándo puede existir un presunto sobrecosto o una actuación que desconozca las normas que guían la contratación estatal. Bueno, entonces, digamos que dentro de los puntos que reglamentó, digamos, determinó, fijó en su ideal esos dos órganos de control, se dedicaron al tema de los kits de mercados. Y en cuanto a los kits de mercados, dijeron, vamos a tener especial cuidado cuando haya diferencia, ojo, vamos a tener especial cuidado cuando exista diferencia entre lo que compra una entidad pública y el precio del mercado de una gran superficie. Entonces, para esta circular conjunta habrá de entrada un sobrecosto si hay diferencia de lo que compra una entidad territorial con lo que se vende en un almacén de cadena, por decir algo, Justo y Bueno, D1, Ara, Éxito, Macro, Jumbo, todos esos almacenes de cadena que ofrecen precios y en los que la compra pública puede acceder por los sistemas de compra virtual o compra en grandes superficies. Entonces, por favor, la adquisición de esos bienes debe tener como referencia directa, de acuerdo al condicionamiento que produce esta circular, esos costos. No arriesguemos el patrimonio de las entidades públicas y nuestra tranquilidad como servidores públicos comprando por fuera del precio que ofrecen estos grandes almacenes
por departamentos. Igualmente hicieron referencia a la prohibición de hacer política o digamos campaña cuando se estén entregando este tipo de ayudas. No sé por qué se habló, por ejemplo, de que no era usual que se contratara un parque, ¿sí? Pero incluso hasta ese nivel de desagregación en la contratación llegó la circular conjunta de abril 8 de este mes por parte del procurador y del contralor. Y si usted ve los resultados que a diario salen en la prensa, están aplicando lo que ellos propusieron mediante esa circular conjunta, que digamos es una opinión, un concepto de cómo ellos creen que se debe manejar la contratación en esta época. ¿Qué otro tema? El tema de la publicidad. Ese es un elemento de sumo cuidado. Tenemos que tener especial cuidado con la contratación de publicidad. Digamos, ¿cuál es el debido querer ser de la propuesta de la circular conjunta de Procurador General y Contralor Nacional? Pues que la publicidad solo sería viable cuando no llegue a personas por las redes sociales o por los medios de comunicación masivos que tenemos actualmente. Es decir, estamos hablando entonces de cómo comunicarles a los indígenas, donde no haya comunicaciones, de cómo llegarles a los ciegos y sordomudos, etcétera, etcétera. Pero donde haya posibilidad de internet, de radio, de televisión, para la circular y por supuesto para el pensamiento, digamos, que está manejando en este momento la Procuraduría y la Contraloría, habrá problema contractual cuando la publicidad no tenga en cuenta este elemento. ¿Qué otra cosa? El tema se me olvidaba, la contratación de suministro de ayuda humanitaria. Se dieron cuenta los entes de control que en cualquier entidad pública o territorial aparece eventos, la Socorrana, y esa organiza fiestas y entonces a ese le compran ayudas humanitarias, kits de salud, kits de alimentación, etcétera. Proponen en esa circular que se tenga especial cuidado cuando no se contraten con una entidad de ayuda humanitaria o con una entidad especializada en los servicios que correspondan. Hasta ese nivel, digamos, de especificidad llegó la circular. Adicionalmente, en cuanto al tema de kit de salud, por ejemplo, se dieron cuenta que los kits de salud se estaban entregando no en las cantidades que se habían contratado, sino que se estaban entregando parcialmente, se estaban entregando en forma incompleta. ¿Y cómo se hace? Pues contratan en forma genérica kit de aseo o kit de alimentación, pero no proponen qué incluye ese kit. Recuerden que está vigente el principio de transparencia, artículo 24 de la ley 80, numeral 2, que establece que en estos casos es necesario, digamos, privilegiar que cuando uno va a contratar, el contrato debe ser claro, concreto, completo y justo. Es decir, que no podemos contratar kit de alimentación, pero no sabemos si el kit de alimentación trae carne de pavo, trae carne de chigüiro, trae qué, ¿sí? No, debe especificarse
técnicamente, la presentación, el tipo de elemento que se compra, el peso, la circunstancia de calidad, es decir, que el bien que se compra tenga fecha de vencimiento. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Usted no puede contratar como administrador público kit alimentario para familia de 5 personas. No, tiene que determinar claramente por qué lo va a contratar. Ahora, lo cierto es que hemos visto que varias entidades han contratado así, han contratado sin determinar ese tipo de necesaria claridad contractual, entendiendo que el contrato en Colombia se surte, se celebra, se firma y se desarrolla de buena fe, y la buena fe es la carga de claridad en el negocio. Luego, por favor, los contratos tienen que ser específicos en cuanto a objeto, peso, precio, calidad, modo, circunstancia de entrega, etc. Por último, esta circular, bueno, por último no, la circular también recuerda el cumplimiento del decreto 1082 reglamentario de la ley 80 en cuanto al uso de la página de Colombia Compra Eficiente y la necesariedad de publicar todos los procesos contractuales, algunos en su formación, ejecución y liquidación, en el SECOP. Todos deben publicarse. Entonces, sobre esa base, les recuerdo, la norma obliga a que dentro de los 3 días hábiles siguientes, exista o no exista urgencia manifiesta, habrá que publicarse en el portal de la contratación todos nuestros elementos contractuales. ¿Y cuáles son los documentos que se publican? Para las entidades territoriales, sin duda, todo elemento que acompañe el proceso contractual debe publicarse, desde la necesidad del servicio, pasando por los estudios previos, pasando por el análisis de sector, pasando por el prepliego de condiciones, por las observaciones si las hubo, por las respuestas, por el acto de apertura del proceso, por la evaluación de las propuestas, por la adjudicación, por el contrato celebrado, por las actas, por las modificaciones, por la terminación, por la liquidación. Es decir, todo elemento del contrato debe ser publicado en el SECOP. Adicionalmente, y esto ya es de la, digamos, de la esencia de nuestra Contraloría Departamental, por resolución 197, la Contraloría Departamental obliga a que se publique en otra herramienta electrónica que se llama CIA Observa todos los elementos contractuales. Y aquí en el CIA Observa la complicación o complejidad es mayor, porque en el CIA Observa está todo el proceso, incluso del orden presupuestal que acompaña al contrato, y que es la fuente donde la Contraloría Departamental hace sus análisis para soportar las investigaciones de orden fiscal que promueve. Para recordar, digamos, esos elementos, digamos que habíamos comprometido 1 hora, creo que ya la estamos cumpliendo, y nos quedan algunos temas por tratar, en especial lo relativo a la calamidad pública, que no hicimos referencia acá, pero voy a hacer un pequeño bosquejo y en otra oportunidad pues nos volveremos a reunir para hablar en ese caso, digamos, más específicamente
de lo que corresponde a la calamidad pública. Pero por ahora, ¿qué es calamidad pública? Pues es una herramienta que creó la Ley 1523 de 2012, en la que le permite a todas las entidades públicas tener una herramienta para atender, corregir, promover, planear y solucionar situaciones que afecten gravemente a una comunidad producto de hechos de la naturaleza o de hechos del hombre que sean de tal trascendencia que cambian las condiciones humanas, del servicio, económicas, ambientales, etc. En esos casos se puede usar una figura complementaria, es decir, paralela a la urgencia manifiesta, y es la calamidad pública. ¿Quién la puede declarar? Pues el presidente, el gobernador o el alcalde. ¿Sí? ¿Cómo se declara? Pues se declara mediante un acto administrativo previa presentación al Consejo Nacional, Departamental o Municipal de Gestión del Riesgo, lo que antes se llamaba los CLOPAT, CLOPAT y CREPAT en el antiguo régimen. Antes esos órganos, hoy en día son los consejos de gestión del riesgo territoriales, y esos consejos de gestión del riesgo dan la aprobación o concepto favorable a la declaratoria de calamidad pública. ¿Qué pasa declarada la calamidad pública? Pues que se pasa a la esfera del derecho privado. En la urgencia manifiesta atendemos los contratos directamente. Con calamidad pública atendemos los contratos dentro de la órbita del derecho privado, es decir, dos personas de derecho privado, el Estado se baja a una persona de derecho privado y contrata como esa persona de derecho privado. Es así como pareciera muy fácil todo, pero no, porque se exige un protocolo y unos formalismos, unos formatos que determinan que la contratación deba hacerse en forma planeada, lo más planeada posible. Es decir, unos para atender la inmediatez, pero otros para proponer soluciones al mediano plazo. En esos casos, la planeación es absolutamente objetiva y debe responder a lo que los programas de análisis y gestión del riesgo determinan y permiten que las entidades realicen o utilicen esas herramientas para el desarrollo o la solución de problemas, vuelvo y digo, del hombre o de la naturaleza que afectan gravemente y cambian las condiciones, o alteran por lo menos las condiciones de una comunidad. Es decir, que cualquiera de esas dos situaciones podrían ser planteadas hoy en día, podrían utilizarse hoy en día, pero ciertamente la realidad es que mi recomendación personal, mi pensamiento, digamos, para acompañar la dificultad que también sé que pasan cada uno de ustedes como servidores públicos, es que utilicemos las figuras, son legales, existen, pero utilicémoslas dentro de los rangos que nos permite la misma norma. La urgencia manifiesta se puede utilizar, sí, siempre y cuando no haya tiempo para planear y la solución que traiga ese contrato que se basa en la urgencia manifiesta
represente una solución inmediata. Recordemos que incluso los órganos de control del nivel nacional recomiendan los estudios de precios, algunos elementos básicos para no equivocarse y digamos que esas recomendaciones no son una idea loca, son digamos la sencilla necesidad de no caer en un fenómeno que llama la culpa. Uno cae en culpa leve por cualquier equivocación, o en culpa grave cuando no tiene el debido cuidado, o incluso en dolo cuando advierte que puede causar un daño y con todo y eso lo hace. Entonces, utilicemos las figuras en el contexto que son. Si vamos a utilizar la calamidad, yo no sé hasta dónde uno tenga la posibilidad a nivel regional o de un municipio de declarar una calamidad pública para atender el coronavirus. ¿Tendrá uno la posibilidad o habrá que esperar que los niveles nacionales, departamentales, empiecen a hacer toda la actividad en relación a la calamidad pública para que uno pueda tener dónde beber, dónde defender la decisión que planteó para solucionar un problema de orden público como es el presente caso? En todo caso, el uso de la calamidad pública debe ser objeto de un análisis y de un concepto que le permita a la administración, por un lado, contratar en el derecho privado, pero por otro, les recuerdo, garantizar que la decisión que están tomando no les vaya a acarrear problemas al municipio o a la persona que tomó la decisión. Digamos que finalizado el tema general, pues hay otras preguntas que han llegado acá previamente por escrito. Me preguntan, por ejemplo, el caso de la tienda virtual. Creo que aclaramos ya que la tienda virtual no es obligatoria para las entidades territoriales. No es obligatoria, pero que por la vía de la circular conjunta y del decreto 440, pues nos están limitando de tal manera que el sobrecosto del que se está proyectando actualmente se proyecta con base en los costos de las tiendas virtuales y de las grandes superficies. Entonces, señores alcaldes, señores gerentes, señores funcionarios de los niveles departamentales y municipales, de las heces, tengamos en cuenta que la contratación en esta época tiene una especial vigilancia, tiene una necesaria carga de riesgo que hay que analizar, y que lo más prudente es que contratemos objetivamente, precios objetivos para soluciones objetivas, uso de herramientas contractuales objetivas, porque de otra manera los entes de control nos vamos a ver en la obligación de generar una serie de alertas por los cambios en ese tipo, digamos, los contratos que tengan diferencias respecto de los precios de esas entidades. En otra parte me preguntan, pero doctor, ¿se tienen en cuenta los costos de desplazamiento, los costos de legalización? Volvemos a lo que habíamos dicho. Si en grandes superficies no me cobran los costos de legalización, los asume la entidad comercial, ¿cómo defiendo yo ahora que le compro a la tienda de la esquina? Tendré en mi defensa que alegar que no podía venir a Cúcuta, que la gente estaba aguantando hambre y que la solución les llegó al otro día, para poder tener una defensa clara. Digamos, si yo fuese el funcionario público, pensaría así, porque no de otra manera se puede interpretar las normas y las decisiones que por vía de conceptos o circulares están emitiendo los entes de control. Yo solo estoy transmitiendo aquí, no estoy poniendo
digamos, una premisa o una obligatoriedad al contratar, pero estoy dando mi opinión de lo que en mi vida contractual de más de 25 años en esta materia me han permitido conocer desde las diferentes órbitas la realidad contractual. Y es que cada día el tema de la corrupción está más rodeado, el tema de los sobreprecios es parte del fenómeno de la corrupción, y esta ocasión fue propicia para que se levantara una nueva ola de persecución al sobreprecio. Por favor, mi recomendación, utilicen las herramientas virtuales, utilicen las grandes superficies, comparen los precios con las entidades del orden territorial o local que compran. Miren por favor a cómo lo venden en la tienda, porque el vecino seguramente dirá, pues es que yo compro el kilo de arroz a 3.800 y el municipio lo compra a 6.000. Entonces habrá obviamente un sobrecosto y tendremos nosotros la obligación de iniciar el proceso por el presunto sobrecosto, y cada entidad pública utilizar los medios de defensa a su alcance para bajar, digamos, la apreciación que tiene y empezar a explicar que es que el transporte al municipio X que dura 40 minutos sobrecostea o que dura 2 horas sobrecostea, etcétera, etcétera. Finalmente, mi invitación es a que cualquier consulta sobre el particular, pues se dirija. Nosotros somos un órgano de control, pero también somos un órgano que acompaña el proceso, digamos, no coadministrando ni interviniendo, sino en este tipo de acompañamiento, es decir, de fenómenos de capacitación, y por tal motivo, pues, no será extraño para nosotros volver a encontrarnos. Me han llegado más preguntas, a ver. Usted sabe que nos regimos por... bueno, me preguntan de un ente universitario autónomo. Efectivamente, los entes universitarios autónomos se guían por norma constitucional especial y por la ley 489, artículo 41, son órganos especiales con régimen especial. Y la ley 30, les establece un régimen especial. Es cierto, eso no cabe duda, pero habrá que mirar, porque no sé qué universidades, habrá que mirar su manual de contratación. Y si ese manual de contratación utiliza el fenómeno de la contratación directa, ¿cuándo se puede hacer uso de la contratación directa a nivel de esa universidad? 2. Si el manual prevé el uso de la urgencia manifiesta, pues ¿cuándo se puede hacer uso de la urgencia manifiesta? Y los alcances de la urgencia manifiesta, porque he visto que algunos estatutos varían, unos copian directamente la urgencia manifiesta y la vacían, digamos, de alguna manera en el estatuto autónomo de la universidad en cuanto a contratos. Otros le hacen algunos cambios. Entonces, habrá que tener en cuenta que dentro de esa autonomía universitaria, el tipo de figuras. Ahora, lo que sí no puede cambiar, porque no sería de la autonomía universitaria, es que nos encontramos, si vamos a celebrar contratos relacionados con COVID-19, pues que los contratos tengan relación directa con el tema de atención, mitigación, corrección, tratamiento de problemas derivados del coronavirus. Miremos otra pregunta. Renovación de OPS y nuevos contratos. Bueno, esa se me olvidó. Cuando hablamos de el decreto 440, los contratos relacionados... bueno, primero, en Colombia, cuando iniciamos la contratación, dijimos, y lo hice ex profeso, es decir, con la intención
¿Qué normas están vigentes? Pues todas. Ahorita hablamos la del Estatuto Universitario Autónomo, es vigente. Es vigente o está vigente toda la Ley 80 y toda la norma presupuestaria. En ese caso, digamos, hablamos de órdenes de prestación de servicios. ¿Dónde están reglamentadas las órdenes de prestación de servicios? Artículo 32, numeral 3 de la Ley 80. Ahí dice, se podrán hacer contratos de prestación de servicios cuando sean temporales, ¿no?, atiendan funciones del servicio que presta la entidad o administrativos de la entidad, y su carácter es temporal, y como temporal son contratos civiles, es decir, contratos del Código Civil, por ejemplo, contrato de mandato podría asimilarse a un contrato de mandato, y ese contrato de mandato, en el caso del coronavirus, pues podrá ampliarse en más del 50% cuando la relación del contrato de prestación de servicios tenga como condición que tiene una relación de causalidad directa con los temas relacionados con la pandemia. Los demás contratos de prestación de servicios se rigen por el artículo segundo, por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80. Temporalidad, necesidad del servicio, necesidad administrativa, que no haya personal de planta y que si lo hay no tengan la especialidad que se requiere. En esos casos entendamos que los planes de desarrollo deben ser aprobados por las entidades corporativas que correspondan, por las corporaciones públicas, consejos municipales y asambleas de los departamentos, y en ese sentido pues la vida continúa. Las entidades territoriales, si bien fundamentalmente están destinando todos los recursos y capacidades a atender la actual condición de pandemia, lo cierto es que todavía siguen manteniendo acueductos, alcantarillados, aseo, servicio de comunicaciones, servicio de tránsito, servicio de energía eléctrica, servicios de educación, servicios administrativos tales como la liquidación de impuestos, la recaudación de impuestos, los registros contables, todos los elementos, el cuidado del adulto mayor, del niño de la calle, del discapacitado, todo continúa. Continúa entonces el tema de la necesidad de obras de infraestructura, de alcantarillados, etc. Todo eso continúa, pero lo que dice la norma es que no debemos desperdiciar ese tipo de recursos si no son necesarios para desarrollar el cometido estatal, que en este caso, como quiera que los alcaldes y gobernadores están sujetos al artículo 128, la ley 136, creo, la ley 152 de planeación, que acompaña el voto programático, pues hoy en día ellos están en la necesidad de aprobar sus planes de desarrollo y ejecutar los planes de desarrollo. Ahora, cosa diferente es en qué tanta medida con esta condición de emergencia puedan ejecutarse esos planes de desarrollo, y eso lo veremos y lo discutiremos en otro momento cuando sea prudente. Entonces, respecto a las órdenes de prestación de servicios, siempre que se requiera para atender condiciones de pandemia, coronavirus, no hay ningún problema. Las demás tendrán que tener el elemento de necesidad del servicio. 2, la planeación de la contratación del contrato de prestación de servicios. 3, las condiciones generales del artículo 32, numeral 3. Temporalidad. Necesidad, que no exista personal de planta o no esté capacitado.
En esos casos será prudente contratar la prestación de esos servicios. De lo contrario, cuando la necesidad del servicio sea totalmente, digamos, subjetiva, pues no habrá posibilidad de contratar contratos de prestación de servicios o de ampliarlos. Bueno, entonces aquí esa pregunta está resuelta. Aquí hay otra pregunta, doctor. Las prestaciones de servicios normalmente venían trabajando, ¿se les cancela? Sí, efectivamente, toda orden de prestación de servicios, digo, algún elemento de estos que estamos discutiendo, que se cancelarán. Es decir, se puede hacer la prestación de servicios con trabajo en casa, con las diversas modalidades de la posibilidad. Ahora, lo que sí hay que probar es que el dinero, digamos, el Estado colombiano no puede regalar el dinero. El dinero tiene una finalidad y se invierte para que el contrato de prestación de servicios preste un servicio, sea profesional, sea de apoyo a la gestión, sea de elementos artísticos, etc. Entonces, queda claro eso. Miremos otra pregunta. Durante este periodo de aislamiento, ¿se puede continuar la contratación pública, aun si esta no es relacionada con la prevención, mitigación o corrección de tal? Ya esta pregunta pues la habíamos contestado por otra vía y efectivamente el Estado no desaparece o el Estado no se vuelve coronavirus. El Estado continúa y debe garantizar la vida, honra y bienes que por elemento constitucional acompañan el gobierno de cada entidad del orden territorial, municipal, departamental y nacional. Luego, los planes de desarrollo, los planes operativos anuales de inversiones, pues continuarán. Ahora, lo que pasa es que la disponibilidad de recursos no va a ser la misma. Me imagino yo, por ejemplo, que las autoridades territoriales de todo orden estarán, digamos, planeando cómo mirar, cómo disponer de su presupuesto para atender. Oía yo en alguna charla del Comité de Moralización Regional que el Hospital Erasmo Meós puede requerir en esta pandemia algo así como 100.000 millones de pesos adicionales, ¿sí? Entonces, y eso no lo tiene presupuestado, pues ¿de dónde saldrá? Ese será el ejercicio de la actividad administrativa y de gobierno que determine cuáles serán las fuentes y cómo todas las entidades que confluyen al sector, digamos, salud, departamental, municipal y nacional, dentro de los principios de complementariedad, subsidiariedad y coordinación, harán para que sea, digamos, realidad que la atención a los enfermos de coronavirus sea posible. Recomendaciones para elaborar ficha técnica de los productos que vayan a adquirir una entidad para garantizar calidad y precio. Muy buena pregunta. Colombia ya tiene normas aceptadas que vienen del orden internacional para atender este tipo de compras. Entonces, el Instituto Nacional, el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, determina una serie de procesos y procedimientos que acompañan la compra, la calidad y la presentación de esos elementos, en este caso alimentos, ¿sí? Y será la reglamentación, la determinación y los necesarios registros que cada uno de los productores y o comercializadores de alimentos y demás bienes similares tengan con respecto a ese instituto INVIMA. Es decir,
que la calidad está garantizada. El precio, volvemos al tema. ¿Cuál es el precio justo? El precio justo es el que es. ¿Cómo sé yo que el precio es justo? Yo, por ejemplo, si voy al Éxito y el cartón de huevos me vale 14.000, y si voy a otro tema de estos, ¿cómo se llama? Justo y Bueno, y me vale 9.500 el cartón de huevos, ¿cuál será el justo precio? ¿Cuál es el precio que yo creo que hago rendir más los recursos con que cuento? ¿A cómo beneficio a más gente con los mismos recursos? Por eso hablo yo, antes de comprar, miren los precios de grandes superficies, miren los precios de la tienda de la esquina, porque el vecino que compra podrá quejarse al contralor, al procurador, al personero, y entonces viene el problema para el sujeto contractual, que va a ver comprometida su decisión y la necesidad de explicar cómo fue que llegó a ese precio. ¿Qué otras preguntas hay? En los procesos que requieran los municipios de suministros y o compraventa que no son de urgencia manifiesta, se puede recepcionar la presentación de ofertas vía web, correo electrónico, con ocasión a medidas de prevención ante la emergencia que atraviesa el país con el COVID-19. A ver, entiendo esta. O sea, las ofertas. Si en los procesos que requieren municipios de suministros que no son de urgencia manifiesta, se pueden recepcionar a través de... Sí, claro que sí. Muy fácil. Usted se mete como municipio en su computador a SECOP 2 del SECOP, hace el diligenciamiento del usuario de SECOP 2, y por SECOP 2 la herramienta virtual le hace todo el proceso, le acompaña el proceso. Hay instructivos, hay tutoriales que le permiten a las entidades públicas acceder fácilmente a SECOP 2. Ahora, también usted puede utilizar la herramienta virtual en caso, porque estamos hablando de bienes y servicios, de alimentos. Los alimentos, en mi especial consideración, son bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, y por lo tanto deben ser sujetos de una ficha técnica. Arroz tipo paddy, presentación de 1000 gramos en bolsa plástica o en caja o no sé qué. Entonces, en esos casos, si yo estoy hablando de arroz de 1000 gramos en bolsa plástica, pues tengo que hacer una ficha, y entonces tengo que hacer una subasta inversa. Y la subasta inversa se puede hacer utilizando el sistema electrónico, y si no hay disponibilidad del sistema electrónico por intermedio del SECOP, la entidad pública puede hacer la subasta electrónica montando por su propia herramienta virtual. Pero recuerdo, habrá que consultar primero si el SECOP tiene la herramienta virtual disponible para hacer las bajastas o subastas inversas de precios por medios electrónicos. Están reguladas por la ley, es deber de Colombia Compra prestar ese servicio, pero si no lo presta, la misma entidad puede hacer una herramienta virtual para hacer ese tipo de compras. Bueno, otra pregunta. Estas ya. Buenas tardes. Servicio de mando, sí. Ya. ¿En qué casos aplica la tienda virtual? Claramente ya lo dijimos. No es obligatoria para las entidades territoriales del norte de Santander utilizar la tienda virtual.
Tampoco el decreto 440 la hizo obligatoria, pero por vía de las limitaciones que el procurador, contralor y fiscal están creando, es más que recomendable que utilicemos ese tipo de herramientas de la tienda virtual. Además que es muy sencillo, o si no, la compra en gran superficie. Pero si no queremos comprar ni en la tienda virtual ni en la gran superficie, pues consultemos los precios en esas herramientas o en la página web o en éxito.com o en latienda.com o en rappi.com o en no sé qué cuántos medios de esos hay para compra electrónica, y miremos a cómo están los precios y busquemos que nuestro precio corresponda a la presentación y al valor que están ofreciendo virtualmente, porque repito, la herramienta que están utilizando para medir son los precios en tienda virtual o en gran superficie. Otra pregunta: ¿qué tipo de contratación por nada del mundo puede hacerse en periodo de contingencia? Publicidad. Ojo, publicidad cuando el medio no vaya a comunidades especiales. El tema ese que incluyeron, que no sé por qué, pero si un parque está en el plan de desarrollo, pero la directriz dice parques, por ejemplo. ¿Qué otra cosa recuerdo? Pero digamos que, o sea, no se deben hacer por nada del mundo lo que sea superfluo, lo que requiere especial motivación respecto a la necesidad. Es decir, yo no podría hacer el álbum de cromos de colores del municipio del Tarra para que hagamos turismo mundial. No tendría razón de ser, ¿sí? Pero habrá casos en los que sí se requieren algún tipo de contratos porque, repito, o hacen parte de las necesidades de la administración o hacen parte de su plan anual de inversiones. ¿Qué procesos diferentes a la atención al COVID puede hacer una remodelación de oficina, temas viales, proyectos de vivienda? Esa pregunta, pues digamos, ha sido resuelta a lo largo de la charla. Todo contrato en Colombia, repito, está vigente la ley 80, está vigente la ley 1150, está vigente la ley 1474, está vigente la ley 1882, está vigente el decreto 440. Sobre esa perspectiva, entonces, pues tenemos la obligación de cumplir las leyes y la Constitución. ¿Quiénes? Los que somos depositarios de esas competencias. Los alcaldes a nivel municipal, los gerentes a nivel o directores a nivel de entidades descentralizadas, los gobernadores. Entonces, sobre esa perspectiva, si hablamos de la planeación, del voto programático, del plan de desarrollo, de la necesidad de inversión, de los planes de adquisiciones, de los planes anuales mensualizados de caja, es decir, de la planeación, la programación, pues evidentemente se puede contratar lo que se necesite para el cumplimiento de la finalidad de la entidad estatal. No se puede contratar lo que sea superfluo, innecesario, porque todos los recursos deben destinarse a atender en la mejor medida posible el tema que nos agobia en este momento. A ver qué otra pregunta llegó. Entonces, una remodelación de oficina, pues si la oficina requiere para su normal funcionamiento, no le llega el internet, tiene que poner el internet, pero hay que ponerlo. Un proyecto de vivienda, pues si hay gente que no tiene la vivienda, el alcalde la comprometió,
tiene los recursos, en su presupuesto se los dejó el alcalde anterior y el consejo anterior, y no tiene la necesidad de hacer gastos para atender el COVID-19, pues debe hacerlo. Usted sabe que en la estudiante, Ya están todas. ¿Sí? Ya están todas. a mi lado derecho, buenas tardes. La gobernación está firmando convenios con un municipio para pago de formadores de cultura. ¿Se podría realizar el objeto del mismo? Bueno, aquí sí entramos a un tema de especificidad tal que yo me convertiría casi que en coadministrador. Mi recomendación: hasta el 11 de mayo hay aislamiento social, salvo que el programa sea totalmente de cultura virtual y sea comprobable por los medios que se realizó y que está en el plan de desarrollo y que está en el plan de adquisiciones y que está en el plan de compras y que atiende a una necesidad. Pues si usted logra defenderlo, podrá. De lo contrario, creería yo que si los recursos se requieren para atender otra situación, yo lo pensaría dos veces. ¿Es válido cargar los documentos anteriormente mencionados al SECOP 1 en uno solo o se debe por separado? Buena pregunta. ¿Qué se publica en el SECOP 2? Ya lo habíamos hablado, pero repitámoslo. El decreto 1082 dice cuáles son los documentos contractuales y dice que son los estudios previos, los documentos de la invitación, las propuestas, el contrato y todo documento que se relacione con el contrato. Todo documento que se relacione con el contrato debe publicarse. ¿En dónde? En el SECOP, donde en el CIA Observa, para las entidades públicas. SECOP y CIA Observa dentro de los 3 días siguientes a que se formalizó el acta, el contrato, la liquidación, la observación, el estudio previo. Ahora, cosa diferente es que en urgencia manifiesta, pues no habrá estudio previo, no habrá análisis de sector, no habrá preguntas, observaciones, ni respuestas a las observaciones, no habrá acto de apertura, pero sí habrá por lo menos un contrato, y si el contrato tenía algún tracto sucesivo, la liquidación de ese contrato. Las instituciones educativas elegirán recursos adicionales para atender y apoyar jornadas de trabajo académico. El rector, como ordenador del gasto de fondos educativos, puede declarar urgencia manifiesta. Bueno, los rectores tienen una norma especial que les permite contratar con una limitación muy grande. Pero lo cierto es que son ordenadores del gasto en esos eventos. Y en mi concepto, es un simple concepto y lo arriesgo, digamos, por atender esta charla, que más que una directriz es presentar mi opinión personal respecto a situaciones, es que la inmediatez de la necesidad y la inmediatez de la solución determinan el uso de la herramienta dentro de las consideraciones y competencias de cada entidad. Yo no podría aquí digamos, ser irresponsable de dar un concepto de sí o sí no, pero mi recomendación es, dentro de mi competencia como rector,
analizo la situación y determino si tengo la competencia para contratar y si puedo obviar el procedimiento previo correspondiente, porque la solución que debo traer inmediatamente no me permite hacer una invitación de 3 días. Si me permite hacer una invitación de 3 días, yo no la usaría. Bueno, creo que hemos acabado las preguntas. Quiero agradecer a los que aún continúan acompañándonos, que no alcanzo a ver, son 89 personas en este momento. Espero que haya sido, digamos, una herramienta útil esta reunión. Cualquier consideración sobre el particular estaremos atentos a acompañarlos, a atenderlos. En nuestra función, si bien es de control, no implica que seamos, digamos, el órgano a tenerle miedo, ¿no? Es necesariamente cumplimos funciones que son complementarias de alguna manera, pero en ese intercambio que debe haber, yo estoy en la disposición de, dentro de mis competencias, en este caso sencillamente estoy ejerciendo como un proceso de facilitación en capacitación, de comunicación, de aclaración de algunos temas, no de coadministración porque no puedo, de permitirme tener esta charla con ustedes. Agradezco la formalidad de acompañarnos. Para la Contraloría General del Departamento, pues es motivo de orgullo poder haber en este momento de necesidad y de crisis, haber hecho algunas aclaraciones al respecto. Mi saludo de buena tarde, y para la Contraloría la función pues permanece. Nosotros hemos suspendido algunos términos respecto a actividades adicionales, pero seguimos atendiendo el tema del derecho fundamental de petición y algunos elementos de derechos fundamentales. Adicionalmente, iniciamos en esta temporada y levantamos la suspensión para iniciar las auditorías correspondientes al Plan General de Auditorías del año 2020. Muchísimas gracias, buena tarde y feliz fin de semana.